Esta semana vamos a hablar de un tema que siempre es importante en las economías, que es el sistema tributario, que permite financiar al gobierno y a su vez pone ciertas limitaciones al sector productivo o a la generación de riqueza. Para conversar acerca de este tema, hemos invitado al ingeniero Mario Vázquez, un experto tributario. Ingeniero Vázquez, bienvenido a Tribuna Liberal. Muchas gracias, muy amable. Ingeniero Vázquez, cuando hablamos de sistema tributario, siempre uno piensa en el SRI que está recaudando recursos. Sin embargo, si bien este tema tributario es para financiar actividades del gobierno, también hay que tomar en cuenta las repercusiones que tiene un incremento impositivo en el sector productivo, o qué incentivos introduce a la economía para generar eficiencia o perjudicar la eficiencia. En ese sentido, ¿qué rol cumple un sistema tributario en las economías modernas? Que aparte obviamente de mera recaudación, ¿no? Claro, en tiempos de crisis, como estamos viviendo actualmente en la economía, un poco en mayor grado mundial y un poco en menor grado local, porque si bien es cierto que estamos en crisis, pero no nos ha llegado con toda la fuerza aún que está en el exterior. La palabra incentivo es una palabra muy importante, porque es una palabra importante porque la crisis financiera en general hace que la gente no consuma. Si la gente no consume, las empresas no producen. Si las empresas no producen, hay desempleo. Entonces, el tema fundamental en este contexto actual es incentivar a que las empresas produzcan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? Los gobiernos están inyectando fondos a las empresas mediante préstamos, mediante créditos, comprando acciones de las empresas, de modo que tengan liquidez y con esa liquidez puedan seguir operando y que esa liquidez vaya al consumidor en general y él pueda seguir adquiriendo bienes. Otra de las medidas es los incentivos tributarios. ¿Qué son los incentivos tributarios? Uno, bajar tasas, uno, bajar impuestos, o dos, establecer exenciones para determinadas actividades. Este tema es muy importante debido a que cuando uno baja los impuestos, lo que está haciendo es dar una especie como de salvavidas a las empresas. Si las empresas tienen en general en esta época de crisis poca venta y mucho costo, el momento que yo disminuyo las tasas o otorgo un beneficio tributario, estoy haciendo que un costo por lo menos disminuya. Dependiendo del nivel o el país en el que estamos, estos costos pueden ser importantes. Ingeniero Vázquez, cuando hablamos de estas dos medidas, ¿no? Usted acaba de señalar lo que se está dando en el mundo, el tema de inyección de gasto público, que termina siendo financiado con impuestos, y una disminución de la tasa impositiva que a su vez permite a las empresas mantener mayor índice de liquidez, mayor liquidez, ¿no? Lo que se me viene a la mente aquí es decir, bueno, en estas dos medidas sopesarlas, ¿no? Es decir, bueno, capaz más productivo es bajar los impuestos que más bien inyectar mayor gasto público, porque al final el consumidor, el directo consumidor o el directo generador de dichos recursos es al cual se mantiene la liquidez, ¿no? En lugar de que a su vez pase por el gobierno, por todo un proceso burocrático de canalización específica de los recursos. Como que la medida más eficiente en estos tiempos de crisis sería bajemos los impuestos y permitamos que las empresas, que los individuos, que los agentes económicos mantengan más liquidez en su bolsillo, porque al final ellos son los que los produjeron. Claro, de eso precisamente se trata, de que exista más liquidez. La única medida que nos va a poder sacar de la crisis es el sector productivo. Producir más, poder vender más. El Estado en general tiene que ayudar para que ese tipo de cosas se realicen. Y es lo que está sucediendo en el mundo en general con una serie de incentivos tributarios, con una serie de incentivos financieros. Pero no podemos centrarnos únicamente en el tema tributario, es una política en general amplia. Yo ponía como ejemplo hoy en la mañana que me hacían una entrevista, digamos que la crisis es como una mesa dañada y la mesa dañada requiere que se la arregle completamente. No podemos cuidar una pata de la mesa, la pata de la mesa es la recaudación tributaria. Entonces, producto de la crisis, las recaudaciones van a caer, tenemos que ser conscientes de eso. No podemos tratar de sostener las recaudaciones con más impuestos, porque lo que hay que salvar es la mesa, no una pata de la mesa. Si yo subo los impuestos, lo que estoy haciendo es generando menor liquidez en un sector productivo que lo que más necesite recursos. Entonces voy a terminar de hundirle más. Tenemos que ser conscientes de que hay que salvar la mesa, no una pata. Y esto están conscientes los gobernantes, porque usualmente lo que hacen más énfasis es lo que usted señaló, ¿no? Una pata de la mesa que es netamente la recaudación, ¿no? A mí me parece que hay una
clara falta de política tributaria a mediano y a largo plazo. Y le digo porque veo con hechos concretos. Por ejemplo, sale la ley de equidad tributaria, se crea el impuesto a las tierras rurales. Al poco tiempo dicen, no, ese impuesto mejor no lo vamos a hacer durante unos 3 años o 4 años. Sale el anticipo de impuesto a la renta, luego dicen, no, mira, lo vamos a eliminar para determinados sectores. Se graban los créditos externos al 25, no, luego se graba al 5. Se sube la retención de impuesto a la renta al 2, no, luego se baja al 1. Y ahora entiendo, ha salido autoridades de rentas indicando que otra vez van a subir al 2. Entonces, veo que hay una serie de, vamos por acá, no, mejor vamos por acá, mejor regresemos hacia acá. La declaración patrimonial es un ejemplo, sale la declaración patrimonial y luego se cambian muchísimas cosas de como originalmente estuvo. Ingeniero Vázquez, aquí vale preguntar, usted que también está relacionado con el tema de inversiones, ¿cómo ven esto los inversionistas? Porque cuando usted me señala, ¿sabes qué? Parece que no hay una visión de largo plazo ni de mediano plazo, porque hay tanto cambio en la medida, en la regla. ¿Cómo afecta esto a la inversión? ¿Cómo afecta esto al inversionista que dice, ¿sabes qué? Voy a ir a Ecuador a poner mis recursos y de repente se da cuenta de que lo que usted señala, el sistema tributario, cambia y varía en función del antojo de los legisladores o del director de rentas o del presidente de la República? Bueno, uno de los pilares fundamentales en temas de inversión extranjera es algo que se denomina seguridad jurídica. Y seguridad jurídica quiere decir tener estabilidad de normas, estabilidad de procedimientos. En temas tributarios, por ejemplo, si alguien viene a invertir acá, hacer una inversión grande, normalmente las inversiones grandes se hacen con deuda. No existen los mecenas que sacan de su bolsillo y ponen en un sitio o en otro. Todo el mundo se financia. Así se mueve la economía. Entonces, si cuando alguien trae dinero a casa le dice, mira, hasta hace 2 años la tasa de retención en la fuente para créditos era 0. Hace un año era 25. Este año es 5, pero el próximo año van a revisar. Eso está en la ley dice así. Hace 2 años 0, el año anterior 25 y este año 5 hasta el 31 de diciembre. Eso está puesto Claro, en la ley. Está en la ley. De la forma que usted lo acaba de mencionar. Así o sea, es. que es un total absurdo, ¿no? Claro. Entonces, si usted le dice eso a un inversionista, dice, bueno, hace 2 años era bueno, el año anterior fue malo, este año es 5 y el próximo, ¿cómo sé? Entonces, hay una serie de mecanismos o de variables que involucran el tema de inversión, que son facilidades de comunicación, seguridad, facilidad de transporte, comunicaciones, y adicionalmente a eso, que no es que nos distingamos por tener eso, que es básicamente obra pública en general, otros temas como seguridad jurídica. Y uno de estos temas es eso. Otro tema importante o que tiene un medidor bastante grande es la facilidad de poder recuperar la inversión. Es decir, si hay algún problema yo puedo retirar mi capital en un momento determinado. Ese es otro tema importante. Ahora nosotros estamos poniendo un impuesto a la salida de capitales. Históricamente eso ha demostrado en todos los países que se ha puesto. Si usted establece una norma para que un capital no salga de un país, la primera consecuencia de eso es exactamente lo contrario. Salen más rápido los capitales. Porque usted póngase en el lado del inversionista. Usted pone en un país X, Y, Z y le comunican que hay una restricción para sacar el dinero. ¿Qué hace usted? ¿Mantiene ahí? Obviamente no. Lo primero que hace el siguiente día saca. Ingeniero Vázquez, terminamos el bloque anterior. Cuando usted señalaba un inconveniente del sistema tributario ecuatoriano, al menos en los 2 últimos años, de mucha variabilidad en las reglas, y señalaba como un impuesto en específico, que es el impuesto a la salida de capitales, ha resultado negativo para la inversión extranjera, ¿no? Entonces, ya ha pasado buen tiempo, o es tiempo suficiente el que ha pasado como para evaluar la calidad de este impuesto o la eficiencia de este impuesto. No, en este momento no, porque es relativamente reciente. A partir de enero se subió del 0.5 al 1%. Sin embargo, el objetivo de esta norma, antes que incrementar recaudaciones, me parece que está orientada a evitar que salga el dinero con el propósito de proteger el sistema de dolarización. Entonces, esta medida no es estrictamente de carácter tributario con el objetivo de incrementar recaudaciones, sino más bien es una política orientada a tratar de fortalecer el sistema, de dolarización. ¿Y cuán eficiente es este tipo de medidas? Porque a veces uno conversa
sobre este tema, ¿no? Dicen, no, el gobierno dice, estamos estableciendo medidas para sostener la dolarización, pero yo digo, a ver, la mejor forma de sostener la dolarización, la mejor forma de mejorar, más que la dolarización, el nivel de vida de los ecuatorianos es que los capitales fluyan al país, que los capitales lleguen al país, que vengan más empresas, que vengan más inversión extranjera, poner nuevas empresas en diversas ciudades, no solo Guayaquil y Quito, es decir, así se apuntala la economía del país y un corolario de esto es la dolarización. ¿Cuán eficiente es este impuesto que esgrimen los que lo promovieron para ayudar a sostener la dolarización? Claro, digamos que esta es una ayuda, pero yo coincido plenamente con usted que el problema es más de fondo. La dolarización se sostiene con ingreso del exterior. Si no tenemos el precio, el petróleo tenemos a un precio bajo, las remesas de los migrantes están bajas, necesitamos buscar otro método para que ingrese el dinero acá. Entonces, a mí me parece que la visión del gobierno es, no me voy a centrar en los ingresos que pueden venir, me voy a centrar en el dinero que se puede ir. ¿Cómo freno el dinero que se puede ir? Me parece que es un error conceptual, porque mientras más barreras se pongan a la salida de dinero, ocasiona el efecto contrario, como habíamos conversado. Más rápido se van a querer ir del país. Me parece que el esquema ideal es pensar cómo atraigo más dinero. Si no hay dinero por el petróleo, si no hay dinero por los migrantes, ¿de qué manera atraigo capitales? Y la manera de atraer capitales es otorgando facilidades para que las empresas del exterior se establezcan acá. ¿Y actualmente existen esas facilidades? No existe el mejor ambiente para eso, no existen todas las facilidades que se requeriría. Se requeriría un sistema tributario más simple, más sencillo, tasas más competitivas. Pero se hablaba de que esta reforma iba a ser una mejora a la anterior. Señalaron que querían hacer un cambio en el sistema tributario para mejorarlo. Y usted nos acaba de señalar que lo idóneo sería para el cambio es una simplificación del sistema tributario para facilitar el pago y facilitar la recaudación. ¿Realmente esta reforma logró una mejora en el sentido que usted mencionaba? Mire, los últimos 5 o 6 años las recaudaciones de impuestos han subido continuamente. Hemos tenido, me parece que 4 presidentes de la República, hemos tenido como 6 o 7 directores de rentas y las recaudaciones tributarias siempre crecen. ¿Por qué? Porque hemos tenido un PIB que ha ido creciendo. Entonces, producto del crecimiento del PIB más del sistema tributario de cobro como está actualmente me refiero desde hace 8 años atrás, involucra que crece la economía y crecen las recaudaciones. Si usted tiene esa visión, quiere decir que las normas, conforme se han venido manteniendo, han sido de alguna manera adecuadas, porque igual ha existido un crecimiento. Si hace 2 años que se creó la ley de equidad tributaria, o hace un año, un poco más de un año que se creó la ley de equidad tributaria, al poco tiempo sacó el Servicio de Rentas Internas un estudio en el que se determinaba cuáles son los índices de evasión. Si usted comienza una labor y le dicen que el 55% de las empresas no pagan, a mí me parece que lo lógico era atacar ese problema. No hacer una nueva ley para gravar con más impuestos a los que sí pagaban, sino hacer una ley para que paguen los que no pagaban, que era el 55%. Y 55% estamos hablando de un número grande, ¿no? Sumamente grande. No creo que sean esas cifras, pero digamos que ese estudio tiene toda la razón. Entonces, yo decía, cuando se hizo la ley de equidad tributaria, lo que debía hacerse son reformas puntuales para poder cobrar más rápido los juicios tributarios, para poder cobrar más rápido las impugnaciones que hay dentro del SRI y en tribunales fiscales. Si eso se hubiese hecho, eso debería tomar más o menos entre 8 o 10 meses poder cobrar. Hoy en la actualidad estaríamos recogiendo los frutos de una reforma orientada a cobrar a los que deben. Manteniendo la cantidad de tributos para el resto. O sea, no le modificábamos a nadie. Sin embargo, no se hizo eso. Claro, el precio del petróleo estaba en $130, fluía el dinero, teníamos un índice de aceptación, el gobierno actual un índice de aceptación muy alto. Entonces, por eso yo cuestiono que hay una falta de política tributaria a mediano y a largo plazo. Vivimos ese momento, la época de bonanza, y entonces en esa época de bonanza cortamos 3, 4, 5 cosas y decidimos aumentar los impuestos para que el 45% pague más. Hoy, que estamos en época de crisis, ahora sí tenemos que ver cómo sacamos dinero.
¿Y cómo vamos a sacar dinero si no hay una reforma judicial o una reforma profunda que nos ayude a poder recaudar lo que se debe? Existe, entiendo yo, he oído, he visto comentarios de prensa que están tratando de identificar la mayor cantidad de juicios y dar celeridad para que salgan esos juicios. Pero dar celeridad, ¿qué involucra? ¿Presionar a los jueces? ¿Será que presionando a los jueces vamos a aumentar la recaudación? Eso me suena a injusticia. Porque una persona puede que deba dinero al fisco, pero se le tiene que cobrar de acuerdo a un debido proceso. Si el proceso hace que esa persona dilate a 8, 9, 10 o 12 años, no hay que cobrarle a esa persona, no hay que meterle presa a esa persona. Hay que cambiar el sistema que hace que probablemente gente que no pague abuse del sistema. O sea, hay que cambiar el sistema. Pero no podemos decir ya tenemos 20 juicios determinados y voy a cobrar eso. O sea, no un cambio por el cambio, sino un cambio para mejor, que es lo racional, ¿no? Claro. Usted señala claramente cómo el estudio, o sea, el diagnóstico que ya había hecho previamente el SDI dice, bueno, hay un problema de pago de impuestos, hay mucha gente que evade, pues ataquemos este problema en vez de cambiar todas las reglas otra vez. Así es. Y en este sentido también un punto, ¿cómo se logra el justo equilibrio entre recaudación e incentivos? O sea, digamos que esa es la pregunta del millón, cuando uno habla y dice, ¿sabes qué? Necesitamos recaudar recursos para el Estado. Bueno, digamos que el gobierno dice, no, en este momento no es tan apremiante porque tengo los precios altos, pero a su vez cuando bajan necesitan recursos, pero a su vez este tema, este efecto de ciclo, ¿no? de desaceleración de la economía, hace que las empresas paguen menos y necesitan a su vez incentivos para ser más productivas y generar más riqueza. ¿Cómo se logra este equilibrio? ¿Cómo podríamos decir que un sistema tributario es eficiente tanto en recaudación como en incentivos al sector productivo? Claro, a mí me parece que la visión, lo que usted menciona es claro, la eficiencia de un sistema tributario. Nosotros estamos acostumbrados en general, usted verá la opinión pública, asemeja que mayor recaudación igual sistema eficiente, y eso no es así, porque como le repito, las recaudaciones han ido creciendo desde hace 6 años, constantemente. Independiente de la política. Es más, le voy a dar un dato curioso. Si usted al total del dinero recaudado este año le resta el índice de inflación, que fue de aproximadamente 9.5, 10%, va a ver que en los últimos 6 años la recaudación real ha sido la más baja este año. ¿Por qué? Porque hay que restar el efecto de la inflación. El efecto de la inflación, para que es más grande ha sido la del último año. Entonces, si bien es cierto, se recaudó más, restada la inflación, el efecto neto es en los últimos 6 años, la menor recaudación en términos reales fue el año que pasó. ¿Qué nos dice eso? 2009. Eso nos dice que el medidor de eficiencia tributaria no está en recaudar más. Un medidor de eficiencia tributaria fundamental es lo que el SRI mismo llegó a determinar, 55% de evasión. Se tiene que bajar a índices razonables, al 5%, al 10%, algo que sea razonable. Ahí sí podemos nosotros entrar a lo que usted menciona. ¿Qué tan necesario es subir los impuestos o qué tan necesario es bajar para propósitos de incentivos? En temas tributarios casi todo está escrito y hay estudios muy importantes y existe